Buenos días, hermanos. Buenos días. Ahora vamos a tratar un tema que es muy importante que se trate en una iglesia. Gracias. Porque si falta hablar sobre los desencuentros que pueden haber entre, no solamente con las personas que son del mundo, sino con los hermanos o con nuestra familia, sobre la necesidad del perdón y de saber pedir perdón también, por supuesto, es que esa predicación se queda poco floja, ¿no es verdad? Esto es algo importantísimo. Y vamos a ver unos pasajes de la Escritura que señalan lo importante que es, porque efectivamente esta es una problemática que se da en nuestra vida. Y como hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante ello? Podemos ser aparentemente unos cristianos maravillosos, vamos a la iglesia, hacemos nuestra oración, leemos la Biblia, participamos incluso de cosas de la iglesia, colaboramos. Y voy a ponerme de ejemplo a mí mismo, ¿no? Para no decir que estoy tratando de hablar de alguien de aquí presente, no. Supongamos que soy yo mismo, ¿no? Y bueno, yo estoy predicando y alguno puede incluso decir, que bueno, que predicas bien y todo lo que sea. Y puede ser maravilloso, ¿no? Hay predicadores que son los picos de oro y hablan maravillosamente. Cuando tú ves sus vidas, ya no son tan de oro, ¿no? Como es su vida, ¿no? Por eso hay que separar entre la apariencia del creyente en relación a su ejercicio de fe o lo que es visible y lo que puede ser por el fondo. Y eso lo digo porque también nosotros, cada uno de los aquí presentes, podemos también tener una apariencia religiosa sustentable, bonita, pero por adentro la cosa no va bien. Y puede que algunos no se den cuenta, otros sí se dan cuenta, los más cercanos, y dan cuenta de ese desentono entre lo que aparenta y lo que en el fondo es. Hay un pasaje de Isaías que es un poco duro, pero es muy pertinente para lo que estamos hablando. Isaías 29:3 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca para afuera. Habla cosas muy bonitas. Y con sus labios me honra. Muy bien. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Están muy fijados en las normas religiosas, quizá de su propia congregación religiosa, pero en el fondo no tienen temor de Dios verdadero. Porque a la hora de comportarse, salen de la iglesia. Imagínate a mí, yo salgo y me comporto de una manera totalmente discordante con lo que se supone que soy, ¿no? O debo ser. Entonces, ¿qué pasaría? La gente dice, caramba, mira, este pico de oro, para muy bonito, pero su vida como es. Por lo tanto, quiero decir, puede que tú también tengas una presencia espiritual o presencia testimonial aparentemente buena en la iglesia, pero en tu casa y en tu vida diaria, pues la cosa no va bien, pues, ¿no? Entonces vamos a analizar estas cosas. ¿Es eso el verdadero temor de Dios, la apariencia religiosa, como está señalando aquí claramente, o cómo me comporto realmente? ¿Y qué cosas voy a conservar en mis actitudes que van a ser totalmente desagradables para Dios? Y que Dios no quiere que se estén instalando en nuestra vida. Y por eso hablamos de este problema. Ahora, vamos a ver qué es lo que Dios busca que nos comportemos con los seres humanos. Vamos a ver, ¿cómo quiere que estemos? Que seamos una especie de arrogante persona que se diga, que soy un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero a la hora de la verdad soy un petulante y una persona que maltrata a otras o las desprecia. ¿Sería eso lógico? Obviamente no. ¿Qué nos llama el Señor? Vamos a ver dos citas sobre qué es lo que nos dice el Señor que debemos ser. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro, ahí dice, en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no depende de ti. Si la otra persona no quiere estar en buenas formas contigo,
por mucho que tú te esfuerces, obviamente no va a suceder, porque la otra persona, si se ha intransigentemente quedado instalada en un rechazo a tu persona, obviamente lo que puedes hacer es, si es posible, y puedes lograrlo, y puedes hacer que tengas volver a tener una buena relación con esa persona, eso está bien. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Todos los hombres es creyentes, no creyentes, todo el universo posible de personas. Ahora, vamos un poquito más, Gálatas 6:10, un poquito más lejos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Está hablando no solamente que estemos bien con todos, sino que hagamos bien a todos. Y mayormente, ¿qué dice? A los de la familia de la fe. Y eso es muy interesante. ¿Será posible de que yo sea un cristianito presuntuoso, que cree que porque está sirviendo o haciendo cosas en la iglesia ya está en buenas paces y buenos términos con Dios, pero sin embargo tengo personas con las cuales hay una fricción, incluso hermanos en la fe? O parientes tuyos, parientes pueden ser también, por supuesto, que tienes un vínculo de familiaridad con esa persona. Y sin embargo, conservas un encono, una enemistad. Y con hermano de la fe, peor todavía. Si ya es feo con un familiar, imagínate con un hermano de la fe. ¿Te une? ¿Qué te une? Que ambos han sido salvos por la fe en Cristo, porque Cristo murió por ambos, por ti y por él, o por ella. ¿Y vas a permitir tú que esa fricción exista? ¿Es eso algo tolerable, espiritualmente hablando, para un creyente que quiere verdaderamente honrar a Dios? ¿O esto es una persona que simplemente quiere aparentar ser, pero en el fondo no está en los términos que Dios espera de un creyente? Ahí está la cuestión, ¿no es verdad? Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bien, pero vamos a ver qué pasa aquí, la gran pregunta, ¿no? ¿Puede entonces un creyente seguir con su vida de fe ante el Señor y guardar enemistad con otra persona, y más aún con un hermano de la fe? Bueno, yo creo que ya hemos planteado eso. ¿La respuesta cuál es? Un rotundo no. Absolutamente no. Ahora vamos a ver un poquito más a profundidad este asunto. Miren lo que dice en el Sermón del Monte el Señor, capítulo 5 de Mateo, verso del 21 al 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Está hablando de la ley mosaica. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Muy bien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al fuego al infierno de fuego. Fíjense que los términos que aplica Jesús a esto no son poca cosa. Incluso hasta cuando nosotros leemos necio y fatuo, no parece un insulto, digamos, muy fuerte. Ahora, estamos hablando de palabras que vienen del arameo. En el arameo, más o menos, necio sería ahí traducido de la palabra aramea, basura miserable. O fatuo, estúpido despreciable. O sea, no son tampoco insultos, pues, digamos, poquita cosa. Pero al margen de qué intensidad de insulto pueda tratarse el término, ya en sí, el encono que se va a precipitar a través de una declaración de este tipo contra otro, para descalificarlo, humillarlo, despreciarlo, es evidentemente un causal de conflicto y de enemistad, ¿no es verdad? O como resultado de algún problema que ha sucedido y la persona se enoja y en su enojo llega a estos extremos de poder insultar de una manera ofensiva a la otra persona y surgir pues el problema entre ellos. Ahora, ¿qué quiere decir el Señor aquí? Que hay no solamente un desagrado por parte de Dios, sino que dice
será culpable ante el concilio, algo que puede tener implicancias legales, pero también espirituales ante Dios. Dice que quedará expuesto al infierno de fuego. No es poca cosa eso. Hay un juicio de Dios. Hay un problema que se va a instalar en ese creyente que está dándose el lujo de permitir que en su vida haya un encono, un desacuerdo y no pueda perdonar. Porque mientras surge y siga esa distancia es porque hay falta de perdón. Y ahora vamos a ver otros pasajes que nos señalan sobre qué problema implica para un cristiano no perdonar. Es algo de carácter extremadamente grave. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice aquí Efesios 4, 26, 27? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos, por supuesto, que nos enojamos. ¿Alguien puede decir aquí que no se enoja nunca? Nadie, absolutamente nadie. Siempre van a surgir móviles que van a llevarte al enojo. Pero ¿qué dice el consejo de Dios? Que te quedes así enfarullado, enojado, pasa un día, pasan 2 días, pasa un mes, pasan 2 años, una década, 2 décadas. ¿Eso es lo saludable? ¿Puedes tú darte el lujo de eso? Vamos a ver lo peligroso que es, porque apenas estamos llevando algunas citas, lo terriblemente peligroso que es. Pero dice aquí bien claro, Pablo, dice, tú te puedes airar, sí, pero no peques. ¿Por qué? ¿En qué vas a pecar? Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que se te pase rápido, que no pase más allá de un día. No que lo guardes en el cajoncito de tu joyero, allí guardadito, para luego después de varios días, meses o años, sacar ese rencor y otra vez a la palestra para que luego te comience a carcomer el corazón. Y eso hacen muchos cristianos con los rencores. Los rencores tienen que ser echados a la basura. Tiene que instalarse el perdón. Porque si el rencor lo guardas en un cofrecito o en un cajoncito y ahí está guardado para que otro buen día lo recuerdes y lo saques de ahí y otra vez tu corazón se comience a envenenar con ese rencor, tú no has perdonado en absoluto. Y por lo tanto todavía estás envenenado por las consecuencias de ese encono, de ese enojo que tienes contra el hermano o la hermana. Dice, ni deis lugar al diablo. Porque, claro, el diablo se va a deleitar con tenerte atrapado en un rencor, en una falta de perdón. Él va a estar contentísimo de que tú seas un cristiano así, porque hay consecuencias espirituales profundas y terribles. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Vamos a continuar. Perdón, siempre se me va eso aquí. Miren lo que dice Mateo 6, 14 al 15. Esto lo dice inmediatamente después cuando nos instruyó cuál debía ser la oración modelo. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro. ¿Y no recuerdan ustedes que en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿No dice eso? O nuestras ofensas, también podemos traducirlo de esa manera, a quienes nos ofenden. Si yo quiero que Dios me perdone, ¿voy a darme el lujo de no perdonar? Fíjense lo que dice aquí. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, que van a haber muchas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Nada. ¿No pasa nada? No. Dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Yo como cristiano puedo darme el lujo de romper mi comunión con Dios por causa de eso? ¿Puedo ser tan necio de darme ese lujo? Y sin embargo, en el mundo cristiano hay muchísimas personas que no quieren aceptar esto, que siguen con sus rencores instalados, los guardan en los cajoncitos, los sacan de vez en cuando, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así siguen durante años. Y si les dices esto, oh, no,
Oh, no me hables de eso. Eso desmerece mucho. No importa que seas pastor, misionero, que hagas un ministerio de música, un ministerio de lo que sea. No importa. Si tú no tienes esto básico, lo demás es lo de menos. No sirve para nada. Sí, podrá Dios usar quizás alguna cosa que esté sirviendo al Señor, pero tu vida está en un perfecto y terrible problema. Bien, pero aquí no acaba la cosa, por supuesto, ¿no? Ese es quizás el versículo clave del mensaje de hoy. La falta de reconciliación, la falta de no tener perdón. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca? Que todo hijo de Dios se reconcilie con la persona que tenga un encono, que pueda tratarlo. No, que yo no le voy a dirigir la palabra, que yo me lo encuentro por la calle y no le saludo, le volteo la cara, o hago alguna maniobra en contra de esa persona, o me abstengo de ayudarle si necesita ayuda. ¿Se dan cuenta? Todos los matices que puede esto conducir. Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Y aquí viene el quid de la cuestión de lo que estamos hablando en este tema. Mateo 5, 23 al 26. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa presentar la ofrenda? Hoy en día ya nosotros no vamos al templo de Jerusalén a presentar la ofrenda, es evidente, ¿no verdad? Pero sí vamos a la iglesia. En cierta manera es una forma de presentar nuestra ofrenda. Es una ofrenda de nuestro tiempo para adorar a Dios, para darle gracias, para buscarle, para visitar al Señor en cierta manera también. Es mi actividad religiosa que yo voy a estar involucrado para poder pretender honrar a Dios. Pero si pretendo honrar a Dios y tengo algo contra alguien, ¿cuál es el consejo de Jesús? Tú tranquilo, no te preocupes, eso ya se olvide, punto. No, no dice eso. Dice, deja tu ofrenda antes de llevar al altar y ve y ponte en paz con tu hermano. Y después de que te has puesto en paz con tu hermano, ahora sí, coge tu ofrenda y llévala al altar. No pretendas tratar de honrar a Dios sin haber solucionado ese problema que tienes con un hermano. Tiene que instalarse el perdón, la reconciliación y luego continúa con tu vida de fe y de adoración. Pero si tú un día tras otro, un domingo tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, sigues sin haberte puesto en paz, pues estás en una nebulosa. No estás honrando a Dios, aunque aparentemente parezca, no estás honrando a Dios. ¿Qué dice luego? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Aquí va a dar Jesús un ejemplo lógico, ¿no? Mire, yo les digo esto, les aconsejo esto, pero yo quiero darles un ejemplo de por qué esto tiene una lógica. ¿Y qué es lo que dice? Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es un ejemplo, obviamente, que pone Jesús. No es que va a pasar eso, ¿no? No es que te va a llevar al alguacil y te van a meter en la cárcel. Pero es un ejemplo de la lógica. ¿Qué consecuencias puede traer de que yo no tenga esa reconciliación? ¿Qué puede hacer la otra persona? Yo eso no lo puedo controlar. Y tampoco puedo saber a qué se le puede ocurrir hacer. Y puede hacer alguna maniobra que verdaderamente sea para mí bastante devastadora y dañina. Entonces, estas cosas tienen su importancia. Y aquí Jesús quiere decir, mira, hazlo, te conviene hacerlo, ponerte en paz. Estar en paz con todos, mayormente con la familia de la fe. Bien, ahora hay un pasaje que me había olvidado, recién ahora me acuerdo, estaba aquí durante las alabanzas, y es un pasaje pues extraordinario, ¿no? Y haberme olvidado de eso, pues es pecado. no digo no. Pero bueno, voy a leerlo de aquí, no está en el PowerPoint, pero
vale la pena leerlo porque es otro de los más grandes versículos que el Señor puso para explicar por qué debemos perdonar. Y por supuesto, si has hecho tú, eres el que ha hecho el problema, pedir perdón. También es otra cosa muy importante que hay que señalar en este mensaje. No solamente que perdones, porque si tú has sido el que ha agraviado, pues sé valiente, honesto y pide perdón. No te acobardes de eso. Qué bonito es poder decir, perdóname, yo he hecho esto mal, disculpa. Eso es honroso. Eso no es un problema que debamos avergonzarnos, es algo honroso. Bien, voy a leer el pasaje de Mateo 18, del verso 23 en adelante. Se llama la parábola de los dos deudores. Pero la verdad que es fabulosa, no sé por qué me olvidé, pero bueno, aquí felizmente me he acordado. Dice el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjense, 10,000 talentos, es una cantidad de dinero tremenda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjense, tenía que esclavizarse en toda su familia, él y toda su familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Va aquella persona a la cual le debe dinero, una cantidad brutal, y le pide misericordia. Oye, perdóname y yo me esforzaré y te lo pagaré. Luego dice el 27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, es una metáfora de Dios evidentemente, le soltó y le perdonó la deuda. Luego continúa el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él, ¿qué hizo? Dijo, bueno, sí, si esta otra persona que le debía 10,000 talentos me perdonó, yo le voy a perdonar a él. No, pues no hizo eso. No hizo eso. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Brutalmente lógico el Señor. El paralelo es asombrosamente fácil de entender. Si yo no perdono, ¿cómo espero que Dios me perdone a mí? ¿No es cierto? ¿Tengo yo que guardar en cajoncitos mis rencores contra X personas durante años? ¿Creen que eso puede hacer que tu vida espiritual pueda despegar? ¿O más bien estarse estancada porque tu comunión con Dios, aunque tú quizás no te des cuenta, está rota? No fluye, porque ese rencor lo que ha hecho es separarte de Dios. Y eso es muy peligroso, terriblemente peligroso. Y si quieres que Dios te perdone, ¿saben lo que yo a veces hago? Pues vamos a empezar a ver a quién puedo guardar algún rencor, si es que se sucede, que pueda, yo quiero estar perfectamente saneado de haber perdonado a todos, por mucho mal que me hayan hecho, para que yo pueda estar seguro que Dios me va a perdonar y para que mi comunión con Dios pueda continuar, pueda ser productiva de verdad. Porque si yo no hago eso,
esa comunión con Dios está rota. Y puede que no me dé cuenta mucho de los efectos y siga mi vida y crea que estoy bien. Y eso es lo más triste. Cristianos que creen que están bien con Dios, en buenos términos con Dios, y todavía no se han reconciliado, todavía no han perdonado. Y tampoco no han pedido perdón, si es que ellos son los que han agraviado. Y eso es gravísimo. Y este ejemplo es muy claro en hacernos entender que eso tiene relación, por eso decía el pasaje anterior, ¿no?, que dijo el Señor, porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre Celestial no os perdonará a vosotros. ¿Quieres darte tú el lujo de que Dios no te perdone tus pecados, que los tienes? Alguien aquí puede decir, yo levanto la mano, yo sí puedo dejar de perdonar, porque como yo soy perfecto, pues no necesito que Dios me perdone, pues ¿para qué voy a perdonar a otro, no? Absolutamente yo no creo que nadie vaya a levantar la mano aquí y va a decir eso, ¿no? Bien, vamos a ver los dos últimos. Este es el penúltimo, dice Gálatas 5, del 14 al 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, aquí viene el pero, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Puedo yo estar en esas circunstancias? Si el Señor me dice, ame a todos, mayormente a mis hermanos en la fe, obviamente también a tu familia, y sin embargo estar allí en lo que va a señalar este siguiente pasaje, por cierto, ¿no? Es el último. Efesios 4, del 31 al 32, que dice, quítese de vosotros, ¿qué cosas? Toda amargura, un corazón amargo que está, un tipo, ¿no se ha visto esa película de navideña del Grinch? El Grinch, que es un cascarrabias, que todo lo ve mal, todo tiene... Bueno, no sé, es más o menos eso vendría a ser la amargura. Una persona amarga que es como un Grinch, que es todo le cae mal, todo le parece mal, que es un criticón exacerbado, y tiene el corazón amargado. Ese tipo de amargura es la que se refiere aquí. Dice enojo, ira, gritería y maledicencia. Y toda malicia. Móviles que no son nada santos, sino más bien hostiles contra tus hermanos, o contra tu familia, o contra otros. Toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿y qué dice? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lógica completa. Si Dios te perdona a ti, perdona tú a aquellos que te hayan agraviado. ¿Qué tan grave haya sido el agravio? No importa. Es verdad que hay casos tremendos de males que son difíciles, evidentemente. No sé si recuerdan a esta mujer en Holanda que en la Segunda Guerra Mundial refugió a muchos judíos, Tere von Baum, y dice que una vez en una conferencia, ya años después, su hermana que había acompañado a ella en el campo de concentración había muerto en el campo de concentración. Ella sobrevivió de milagro, porque Dios lo dispuso, porque ya le iban a matar a ella también. Pero sobrevivió. Y años después encontró en una conferencia cristiana al hombre que torturó y le hizo muchas cosas a su hermano. Y de pronto dice que se encontró con ese hombre y dijo ella, Señor, dame fuerzas para poder perdonar, porque es que con lo que yo recuerdo que hizo este hombre con mi hermana, no puedo. No puedo. Es humano, pues, ¿no? Y dice que esa oración tuvo respuesta y Dios le dio, dice que nunca había sentido el amor de Dios como entonces, como en ese momento. Y pudo perdonar y esa persona también le pidió perdón, ¿no? Y bueno, hay más casos de este tipo, ¿no? Que son historias muy bonitas de perdón. Pero estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Y todos los casos, aunque sean extremos, corresponde que el perdón se dé, porque lo que nosotros le hemos hecho a Dios con nuestros pecados, también lo hemos ofendido gravemente. Quizás uno diga, no, yo no tanto, no soy tan malvado, pero de muchas maneras.
aunque no sean tan terribles, pero de todas maneras hemos pecado contra Dios y todos necesitamos el perdón de Dios, ¿o no? O alguien puede decir, no, yo no necesito el perdón de Dios. Y si yo quiero el perdón de Dios, pues tengo que estar dispuesto a perdonar, a hacer las paces, a la reconciliación y a pedir perdón también. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra y de cómo esto que nos enseñas, Señor, es tan importante. No dejar que los rencores y la falta de perdón y reconciliación se instalen en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sepamos pues hacer las paces, saber perdonar, pedir perdón y, Señor, de tal manera de que tú puedas también perdonarnos y podamos tener una plena comunión contigo. Te pedimos, Señor, que hagas esto. Tú sabes si hay algún caso, Señor, que pueda alguien tener, Señor, algún rencor que todavía no ha perdonado. Te pedimos, Señor, que tú hagas que esto quede en el corazón de tal manera que sea practicado, hecho y que ninguno aquí presente pueda conservar rencores y falta de perdón ante otros. Y, Señor, que pueda haber pues una plena reconciliación. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén.